Cuando cumplió 19 años, la casa dejó de sentirse segura. No porque faltara techo o comida, sino porque las palabras del padre pesaban más que cualquier golpe. Era un hombre rígido, criado entre silencios y reglas duras. Amaba a su hija, pero no sabía decirlo. Para él, el honor valía más que los abrazos, y el miedo era la forma que conocía de educar. Una noche, sin mirarla a los ojos, le dijo: «Si algún día quedas embarazada sin estar casada, te vas de esta casa. No quiero verte aquí». Ella sintió que el corazón se le encogía. No respondió. Solo asintió con la cabeza, como quien acepta una condena sin juicio. Meses después, el miedo se volvió realidad. Cuando vio la prueba positiva, no pensó en su futuro, ni en sueños, ni en esperanza. Pensó en esa frase. En la puerta cerrándose. En no tener a dónde volver. No tuvo el valor de enfrentarlo. Empacó pocas cosas y se fue con un hombre que le prometió acompañarla. No era amor, pero parecía refugio. Al inicio, él fue amable. Decía que todo iba a estar bien, que ella no estaba sola. Pero con el tiempo, las palabras se fueron vaciando. La sonrisa se volvió indiferencia. La indiferencia, desprecio. Él no la amaba. Solo estaba ahí. El embarazo le estorbaba. Las discusiones eran constantes. Ella lloraba en silencio, pidiendo perdón por cosas que no entendía. Poco a poco, los gritos se transformaron en empujones y los empujones en violencia. Vivieron así mucho tiempo. Ella vivió y vivió, resistiendo. Hasta que una noche todo se salió de control. Una discusión más fuerte, un momento de rabia, un empujón que terminó en el suelo. El dolor fue inmediato, pero el vacío después fue peor. En el hospital le dijeron lo que ya sentía en el alma: el bebé ya no estaba. No gritó. No lloró. Solo se quedó mirando el techo, sintiéndose completamente sola. Días después, él se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Ella quedó con una maleta, un corazón roto y una vida que no sabía cómo reconstruir. Pasaron los años. Aprendió a trabajar, a sobrevivir, a caminar sin esperar que nadie la sostuviera. Las noches eran las peores. Pensaba en su casa, en su madre, en su padre. En si todavía habría un lugar para ella. Un día, le ofrecieron un trabajo en otro país. No era un sueño, pero era una salida. Antes de irse, sintió la necesidad de saber si aún era hija. Si aún era bienvenida, le escribió una carta a su padre: «Papá, voy a pasar en tren por el pueblo, si todavía me aceptas, si todavía me quieres y me perdonas, deja una sábana blanca o un pañuelo blanco en el árbol grande de tamarindo frente a la casa, si no lo veo, seguiré mi camino y no volveré». El día llegó, el tren iba lleno y no pudo sentarse junto a la ventana. Frente a ella, un anciano de mirada serena notó su inquietud. «Señor», le dijo, «si ve un pañuelo blanco en un árbol grande de tamarindo, por favor dígame. Es muy importante para mí». El tren avanzaba lentamente. Cada segundo pesaba como una vida entera. De pronto, el anciano habló: «Niña, veo una casa blanca de 2 pisos. Hay un árbol grande al frente, pero no veo ningún pañuelo». Ella sintió que el alma se le rompía. Bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo había terminado. «Espera», dijo el anciano. «Mira otra vez». Ella levantó la vista. El árbol no tenía un pañuelo, tenía decenas de sábanas blancas. La casa estaba cubierta de blanco. Las ventanas, el balcón, la cerca. Y frente a la casa, 2 ancianos sostenían una sábana blanca, agitándola con manos temblorosas. Ella se levantó llorando, no de tristeza, de perdón. El anciano sonrió y le dijo: «Siéntate, muchacha. Ya estás en casa». Y por primera vez en muchos años, ella sintió que aún tenía un lugar en el mundo. Esta historia no comienza con un error. Comienza con una mentira que muchos hemos creído alguna vez. Si fallo, ya no pertenezco.
La joven no se fue solo de una casa. Se fue cargando culpa, miedo y vergüenza. Se fue creyendo que su error había sido más grande que su identidad de hija. Y así caminan muchos hoy. Lejos de Dios, lejos de la fe, lejos de sí mismos, no porque Dios los haya echado, sino porque ellos mismos se condenaron antes de preguntar si aún eran amados. Pero hay algo que esta historia grita con fuerza. El amor verdadero siempre deja señales de regreso. El padre esperó. Y Dios también. Aunque la hija pasó por el abandono, por la violencia, por la pérdida más dolorosa, Dios nunca apartó la mirada. Cuando ella no podía orar, Él la escuchaba. Cuando ella no podía creer, Él seguía creyendo en ella. Porque Dios no ama cuando hacemos todo bien. Dios ama porque es Padre. Y en el centro de todo esto está Jesús. Jesús no es un espectador distante del dolor humano. Jesús es Dios entrando en nuestra historia, caminando nuestras calles, cargando nuestras culpas y diciendo con su propia vida: siempre podrás volver. Por eso murió en la cruz. La cruz no fue un accidente. No fue una tragedia sin sentido. Fue una declaración eterna. Cada clavo fue un te sigo amando. Cada herida fue un no te rechacé. Cada gota de sangre fue un tu error no es el final. Cuando Jesús abrió los brazos en la cruz, no estaba diciendo, aléjense. Estaba diciendo, aquí hay espacio para ti. Y aún hoy, resucitado y glorioso, Jesús no esconde sus heridas. Las cicatrices siguen ahí. ¿Por qué? Porque las cicatrices son memoria de amor. Jesús podría haber resucitado sin marcas, pero decidió conservarlas para decirnos algo eterno. Te tengo en las cicatrices de mis manos. No estás solo grabado en la memoria de Dios, estás grabado en su sacrificio. Isaías 49 horas y 16 minutos lo declara con una ternura imposible de ignorar. En las palmas de mis manos te tengo esculpido. Eso significa que cuando tú dudas, Él recuerda, cuando tú te condenas, Él intercede, cuando tú crees que no hay regreso, Él ya preparó el camino. Las sábanas blancas de la historia no son solo telas, son símbolo de gracia. Blanco es perdón, blanco es restauración, blanco es un pasado que ya no define el futuro. Así obra Dios, no pone una sola señal pequeña y tímida, Él llena el árbol, la casa, las ventanas, el camino entero. Porque el amor de Dios no es discreto, es abundante, no es limitado, es desbordado. Tal vez tú hoy te sientes como esa muchacha en el tren, no sabes si mirar o no tienes miedo de confirmar lo que tu corazón teme, que ya no hay lugar para ti, pero escucha esto con el alma abierta. Si todavía estás buscando una señal, es porque Dios nunca dejó de esperarte. El enemigo te dice, ya es tarde. Jesús te dice, aún estás a tiempo. El enemigo te recuerda tu caída, Jesús te recuerda su cruz. El enemigo señala tu pasado, Jesús señala sus manos heridas y dice, aquí estás tú. Lucas 15 nos muestra al padre que corre hacia el hijo pródigo, no lo deja terminar su discurso, no le pasa factura, no le recuerda su error, lo abraza. Así te recibe Dios hoy, no con reproche, no con vergüenza, sino con amor. Puedes haber vivido lejos, puedes haber pasado por lo peor, puedes haber perdido cosas que aún te duelen, pero en Cristo, tu historia no terminó. La cruz es la prueba eterna de que Dios prefirió morir antes que perderte, y las cicatrices de Jesús son la garantía de que siempre habrá un camino de regreso. Así que si hoy estás cansado, herido, o sintiendo que ya no perteneces, escucha esta verdad final, lenta, clara y llena de vida. Puedes haberte ido, pero siempre podrás volver, porque Jesús murió por ti. Porque tu nombre está en sus manos, porque el amor de Dios es grande. Y si llegaste hasta el final, no fue casualidad. Tal vez este mensaje era justo lo que tu corazón necesitaba escuchar hoy. Recuerda algo que nunca cambia, no importa que tan lejos hayas ido, en Jesús siempre hay un camino de regreso. Por eso Él murió en la cruz, por eso extendió sus brazos, y por eso hoy te dice con amor eterno: te tengo en las cicatrices de mis manos. Si hoy te sientes cansado, herido, confundido o lejos de Dios, quiero que sepas esto. Él no se rindió contigo.
no cerró la puerta. Sigue esperando, con gracia, con paciencia y con amor. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Dale like si crees que el perdón de Dios es real. Y suscríbete para seguir compartiendo mensajes que sanan, restauran y devuelven la esperanza. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides nunca, puedes haberte ido, pero en Jesús siempre, siempre puedes volver.